Bueno, como ya me presentaron, soy el doctor André Ponce, médico de emergencias y desastres del Hospital Nacional Guillermo Almenara y Yrigoyen. Eh, ya vamos formando varias promociones de médicos emergenciólogos, más o menos desde el año 2012. Ya son 11 promociones y bueno, se les trata de impartir el conocimiento que se le pueda brindar, ¿no? Ahora, la educación en la persona mayor es muy diferente a la del niño, ¿no? Al niño se le puede inducir mediante algunos juegos de roles, por la curiosidad propia de los niños. En cambio, en el adulto hay que ser un poco más intuitivo, creo. Se le puede dar una parte de la información y el resto se le tiene que buscar el ímpetu investigador que tenemos cada uno, ¿no? Entonces es un poco más complejo la educación del adulto, ¿no? Bueno, pongámonos en un supuesto, 7:30 de la noche, un turno pesadísimo en trauma shock, con 15 ingresos, 3 pacientes en paro, 5 pacientes intubados y ventilados. Se ha colocado 6 catéteres, 15 notas de ingreso y 100 residentes, ¿no? El residente está reportado enfermo, ¿no? Terminamos así, la guardia, terminamos realmente cansados. Y pues, dando 15 minutos para que termine la guardia, pues nos encontramos con un varón de 66 años, traído por la policía, y serenazgo que fue encontrado por la vía pública, y este paciente, pues, lamentablemente sin familiares, no tenemos ningún antecedente. Controlamos las funciones vitales una vez que desembarca, encontramos un paciente en shock con 70-40 de presión, una frecuencia cardíaca elevada en 112, una frecuencia respiratoria casi agónica en 8, saturando 82 con una máscara simple a 15 litros y un Glasgow de 5, ¿no? Entonces, estas son las situaciones a las cuales pues, normalmente el médico de emergencias está expuesto, ¿no? Pacientes de alto estrés, pacientes con riesgo vital, en los cuales pues es inesperada siempre el día a día en la emergencia, ¿no? Entonces nos preguntamos, ¿cómo es el paciente, no? Si va a tener una vida aérea difícil, obeso, tiene un trauma facial, tal vez tenga un absceso en la vía aérea, puede ser que sea un edéntulo con dientes muy grandes, o puede ser un gran obeso con barro, ¿no? Entonces, a eso nos enfrentamos día a día. Y bueno, vamos a tratar de, de armar un nuevo concepto en lo que es la vía aérea, ¿sí? Habitualmente nosotros estamos acostumbrados, pues, sobre todo en el manejo difícil de la vía aérea, una serie de algoritmos, una serie de mnemotecnias en las cuales en algún momento, debido al estrés al cual estamos sometidos en la vía de emergencia, pueden pasarse por alto o nos podemos olvidar. Y eso es propio del estrés grande que tenemos. Entonces, en esta presentación lo que vamos a tratar es de armar alguna forma y complementar algunos conceptos nuevos, estos algoritmos ya muy antiguos, los cuales se siguen teniendo en mente, pero se tienen que empezar a renovar algunos conceptos. Entonces, vamos a tratar de unir los conceptos clásicos tradicionales con las nuevas tendencias, ¿no? Para poder tener un nuevo concepto propio, el cual sabemos que en algún momento podemos fallar, pero el trabajo en equipo y la formación propia nos va a permitir, pues, salir adelante. Entonces, lo que tenemos que demostrar acá, que la oxigenación va a ser un principio fundamental en la planificación de un paciente que va a ser sometido a la protección de la vía aérea. Entonces, este manejo de la preoxigenación tiene que ser oportuno y seguro para el paciente, porque a la larga de lo que nosotros hagamos en los primeros minutos de atención de ese paciente, va a poder disminuir su riesgo vital cuando sea intubado, ¿sí? Esto se ha visto más acrecentado en los pacientes COVID. Yo no recuerdo haber tenido algún paciente COVID, ¿no? Entonces, los pacientes COVID nos llegaban por montones. Y llegarnos por montones, pues, teníamos que hacer discernir de todo el montón de pacientes que teníamos para ver a quién salvábamos la vida, quién era un paciente terminal, quién era un paciente que teníamos que actuar de inmediato. Entonces, esta avalancha de pacientes con insuficiencia respiratoria
generó nuevas tendencias, ¿no? Pero recordemos que la gran mayoría de pacientes COVID que venían eran pacientes COVID leves, ¿no? En menor número venían los pacientes que eran COVID no tan severo, bueno, COVID severo, que más o menos eran entre un 5 a 10%, pero de estos pacientes, pues igual, la cantidad y la incidencia de la vía aérea siguió siendo muy alta, ¿no? Ahora, esto debido a la gran demanda de pacientes que tuvimos, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a recordar cuántos pacientes con vía aérea, un CORMAC 3 o un CORMAC 4, hemos intubado. Yo en lo que me recuerdo de estos últimos 10 años habrán sido 3 o 4 pacientes que realmente fueron muy complicados en la intubación. Entonces, esto es lo que nos refiere el mismo libro de Walsh, que nos dice, pues la vía aérea difícil es muy poco frecuente, ¿no? Entonces, más o menos es un 10% de los pacientes intubados, ¿no? Y este porcentaje disminuye cuando se usa el videolaringoscopio, ¿no? Porque el videolaringoscopio nos va a permitir una mejor visión de todo lo que es la vía aérea, ¿no? Sin embargo, de este total de pacientes con vía aérea difícil, pues puede llegarse a determinar como un fracaso en la intubación hasta el 1%. Usemos la técnica que usemos. Ahora, en relación a los niños, su vía aérea es un poco más compleja, pero va a ser más accesible, debido pues a que usamos una pala completamente diferente a la del adulto, ¿no? Palas curvas para los adultos, pero palas rectas para los niños. Ahora, como alternativa final tenemos el procedimiento quirúrgico, que más o menos pues van a estar en relación al total de intubaciones a menos del 1%. Esta es la vía aérea, es un dibujo muy clásico, ¿no? Lo que vemos acá es la epiglotis, la vamos a ver en imágenes mucho mejor, y los que han tenido la oportunidad de intubar pues pueden reconocer pues las cuerdas vocales, la epiglotis hacia el fondo de la vesícula, que es donde habitualmente va la pala del laringoscopio, y hacia el fondo la tráquea, ¿no? Los cartílagos cunicoides y corniculados, de lo que es el cartílago aritenoides, y pues los recesos piriformes laterales, ¿no? La vía nasal está relacionada más a lo que es el plexo de Kesselbach por el sangrado que voy a presentar, la vía oral y pues la vía de traqueostomía, ¿no? Eso es lo que tenemos de conocimiento ya hace muchos años, ¿no? Las 7 P's de la secuencia de la intubación rápida. Pero esto, debido al COVID, se ha modificado, ¿no? Recordemos solamente que siempre se empezaba con preparación, preoxigenación, pretratamiento, parálisis, inducción, protección y posicionamiento, procedimiento de intubación y postintubación. Bueno, actualmente las tendencias pues han variado radicalmente, ¿no? El COVID nos enseñó muchas cosas y entre esto pues ya no son solo 7 P, ¿no? Y empezamos con lo que es la protección. Recordemos que es esencial la protección a raíz del COVID. No sé si es que recuerdan cómo eran los equipos de protección al inicio de la pandemia. Siguiente imagen lo vamos a presentar. Entonces, era necesario protegernos nosotros para evitar que nosotros nos infectemos, porque recuerden, ¿quiénes eran los que iban a manejar la emergencia? Éramos nosotros. Si nosotros, un personal médico, un enfermero, un técnico se enfermaba, era un personal muy valioso el cual se perdía. Y no se perdía pues por 1 o 2 días. Al principio de la pandemia los descansos médicos eran de 15 días en aislamiento, ¿no? O en tal caso te da un COVID severo y terminabas intubado, ¿no? Entonces, eso era lo que se tenía que evitar, protegernos nosotros para, pues, no complicarnos posteriormente con una infección mucho más severa, ¿no? Los equipos de protección completos, los predictores en múltiples escalas, los vamos a revisar ahora de cómo nos debemos preparar ante una vía aérea difícil, cómo es la preparación, tanto el ambiente, equipo y los medicamentos, la preoxigenación del paciente, las drogas de inducción y relajación, la posición para intubación, la confirmación y conexión y el retiro de la protección, ¿no? Entonces, se han modificado algunos y ya no son solo 7 P. Ahora, en lo que es la protección, recordemos que esto era más o menos como nos disfrazábamos, ¿no? Para la atención en COVID, ¿no? Debajo del mameluco, que lo vemos acá, teníamos una chaqueta y un pantalón impermeable, ¿sí? Debajo de estas botas blancas teníamos unas botas por dentro. Teníamos la mascarilla N95, muchas veces nos poníamos una mascarilla quirúrgica encima de todo esto para que no se contamine nuestra mascarilla, una careta de protección.
Encima de esto nos hacían poner un mandilón, ¿no? Para la atención directa del paciente y además de 3 guantes, ¿no? Entonces, esto era más o menos los equipos de protección al inicio de la pandemia. Actualmente, pues ya con el incremento de vacunas y de refuerzos, esto se ha limitado a tener botas, la ropa descartable, un mandilón, solamente tu mascarilla, ¿no? Tu mascarilla N95 con una protección de mascarilla simple para que sea desechado y pues los lentes que sí no deben faltar, ¿no? Entonces lo que se tenía que hacer era protegernos nosotros para que pues no terminemos siendo intubados también, ¿no? Bueno, fuera del personal médico que falleció, pues médicos, enfermeras, técnicos, obstetrices, todo personal médico que se perdió, pues fue lamentablemente pérdidas muy valiosas y sí deben ser recordados con mucho orgullo, ¿no? Lo que son los predictores, vamos a tener que son todos los valores predictores de una vía aérea difícil, ¿no? Entonces, de esto, ¿qué es lo que tenemos? La anamnesis. Siempre tenemos que preguntar, ¿no? Señor, ¿lo intubaron alguna vez? Y si es un paciente asmático, bueno, sí, hace como 10 años me intubaron y me hicieron traqueostomía y se saca la chalina y tiene un hueco enorme, ¿no? Eh, no, no, doctor, no pudieron intubarme, ¿no? Entonces, pucha, entonces ¿a qué me estoy enfrentando? No, sí, doctor, tengo acá como una bolita en el cuello que me dijeron que era un cáncer, que no me lo he hecho tratar hace como 10 años. Oh, no, doctor, vengo de una sesión de quimioterapia, de una sesión de radioterapia por un tumor en la tiroides, ¿no? O los clásicos pacientes con trauma, ¿no? Trauma facial, ¿no? Trauma cervical que vienen pues con limitación para el manejo de la vida, ¿no? Además, pues tenemos lo que es la exploración física, ay, perdón. La exploración física es necesaria, ¿no? Entonces, buscar malformaciones en el paciente, la presencia de barba, el cuello corto, que sean muy musculosos, quemaduras faciales, cuerpos extraños en la vía aérea, no puede ser que le hayan cortado y le hayan dejado parte del arma blanca en el paciente, una lengua muy grande, como son los incisivos prominentes, ¿no? Que tenga prótesis, que tengan no sé, bocio, sea obeso, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ser parte de nuestra evaluación del paciente. ¿Qué son los test clínicos predictivos? Tenemos múltiples, pero tenemos que acordarnos de los que más se adapten a nuestra realidad. La apertura bucal es muy importante, puesto de que a mayor apertura bucal el paciente va a ser de mejor acceso a su vía aérea, ¿no? Entonces, aperturas bucales de más de 4 centímetros obviamente no van a tener ningún problema, pero a aperturas de menos de 4 sería una intubación difícil, nos tiene que llamar mucho la atención si apenas se puede pasar 2 dedos, y si apenas se puede pasar un dedo, obviamente este paciente va a ser complicado intubarlo, ¿no? Entonces, muy posiblemente se requiera o un videolaringoscopio o un broncofibroscopio para intubar. La distancia tiromentoniana o escala de Palti-Andretti, ¿no? Es la distancia que va a existir desde el cartílago tiroides hasta el mentón. Habitualmente, la distancia tiene que ser mayor de 6,5 centímetros. Y cuando esta distancia es menos de 6,5, va a ser una intubación muy difícil o probablemente imposible, ¿no? La distancia esternomentoniana o prueba de Saba tiene que ser una distancia mayor de 13. Esto es hiperextensión del cuello, se mide de punta a punta, habitualmente 13 centímetros, pero si mide menos de 11 centímetros va a ser una intubación difícil. La escala de Malampati, no lo usamos en emergencia, es una escala más anestesiológica, pero siempre le hacen referencia a los libros de emergencia, porque el paciente, cuando nos llega a emergencia, puede ser que el paciente esté inconsciente, ¿no? Entonces no le vamos a decir, ya señor, siéntese. No, entonces el paciente está inconsciente y está recostado en la camilla, o está completamente inconsciente, puede despirarse en ese momento, ¿no? Entonces, para esta escala, necesariamente el paciente se tiene que sentar al borde de la camilla, nos mira de frente, abre la boca y saca la lengua. No es necesario que diga entonces solamente abre la boca y saca la lengua. Y es a lo que nosotros veamos. Si nosotros vemos hasta el fondo, hasta no sé,
Vemos el paladar blando, la úvula, los pilares, incluso hasta las amígdalas. Ese es un Malampati 1. Si vemos solamente la parte de la úvula, ya no vemos la parte de los pilares posteriores, esto es un Malampati 2. Si vemos solamente la base de la úvula, pues va a ser un Malampati 3. Si vemos solamente el paladar duro, ustedes tocan con su lengua para arriba, va a haber un momento en el cual todo es duro, 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 y hacia la parte posterior lo encuentro medio blandito. ¿Ya? Esto es paladar duro, y solamente lo ven, va a ser un Malampati 4, ¿no? Que va a ser una intubación realmente difícil. ¿No? Señalados por colores. Esta es una escala muy curiosa, porque es la escala de protrusión de incisivos. Lo único que le tenemos que pedir al paciente es que muérdaselo del labio superior, ¿no? Si puede morderse por completo, es una escala 1. Si no puede morder por nada y se queda solamente sonriendo, pues es una clase 3 y va a ser un paciente con intubación difícil, muy probablemente porque tenga una micrognatia, ¿no? La movilidad cervical habitualmente pues, tiene que ser mayor de 90, ¿no? Los pacientes ancianos con artrosis cervical pues, no van a permitir la movilización adecuada de la columna cervical, y esto pues con angulaciones menores de 80 grados van a indicar una intubación también complicada. El perímetro cervical también importante en los pacientes obesos, ¿no? Si el diámetro de todo el cuello es más de 60, va a ser pues un paciente con una intubación realmente complicada. La clasificación de Corma, como lo vemos acá, es cuando ya intubamos al paciente. Lo que vemos acá son las cuerdas vocales, el cartílago aritenoides hacia los lados, y hacia la parte superior deberíamos estar viendo la epiglotis, ¿no? Esto vendría a ser un Cormac 1. El Cormac 2, cuando se va a visualizar la parte posterior de las cuerdas vocales. Cormac 3 solamente se ve la epiglotis. Y Cormac 4 cuando no se ve nada, ¿no? Esto es el terror de todos los médicos que manejamos emergencia, porque cuando no visualizamos nada realmente nos va a preocupar porque no sabemos hacia dónde vamos a intubar. Esto con los anestesiólogos ha habido un incremento de la clasificación en el 2B, 3A, 3B y 4. Solamente es la diferencia. En el 2B, o el 2A va a ser solamente la parte posterior de la glotis, el 2B solamente se ven los cartílagos aritenoides. El 3A se visualiza la epiglotis, pero se puede levantar. En el 3B se ve la epiglotis, pero ya no se puede movilizar, ¿no? La 4 sigue siendo. Entonces, a eso es lo que le tenemos miedo, ¿no? Estamos tranquilos en la guardia y pues de repente nos dice, viene la enfermera, nos dice, doctor, tenemos un paciente para intubar. Entonces, de lo que nosotros estamos tranquilos, realmente pues nos asustamos. Y esto es lo que no debería pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque la vía aérea, cierto que es va a ser un procedimiento muy complejo, una vía aérea difícil, pero debemos estar preparados. Y ojo, pues no vamos a decir, bueno, ya yo soy el asistente, la enfermera me dijo, ya, intúbelo. Ya, al R1, intúbelo. El R1, que es la persona menos experimentada, pues no va a poder, digamos, con un paciente con micrognatia, como lo vemos acá, o con un gran tumor en el cuello, una paciente de busto grande, obesa, o un obeso. Entonces, tenemos que tener todo un ambiente preparado, el material adecuado y pues el personal mejor calificado, ¿ya? Entonces, tenemos que afrontar de una forma diferente, ¿no? No decir, ya, no, ya me voy a descansar, ya, intúbalo, o interno, intúbalo. No. Nosotros tenemos que ver, si es que nosotros no tenemos tanta pericia en la intubación, tenemos que designar a alguien que sí lo sea, o al mejor de nosotros para que lo pueda intubar, ¿no? Entonces, dentro de lo que son las definiciones, pues siempre como parte de la formación, como concepto, la definición para los emergenciólogos, una vía aérea va a ser aquella que durante la exploración previa a la intubación se reconozcan características físicas que hagan que el control de la vía aérea sea un procedimiento complejo. ¿Durante qué procedimientos? Al hacer la laringoscopía, porque puede ser que no le estamos esperando. Es un paciente delgado, aparentemente de buena apertura bucal, abre la boca y vemos y no encontramos nada. Puede ser que sea una tráquea muy anterior,
Puede ser que tenga un paciente un tumor que no ha sido estudiado todavía. Entonces, no esperábamos la complicación durante la endoscopía. O le estamos intubando, ya, bien, pasa el tubo de las cuerdas vocales y sentimos un stop, ¡pac! Intentamos, ¡pac! Puede ser un tumor de tráquea. Puede ser que el paciente ya fue intubado y tiene una estenosis traqueal. Desconocemos eso. Puede ser que también haya problemas en la ventilación, bolsa, válvula, máscara. Nosotros cerramos, agarramos al paciente, estamos ventilando y el aire no entra. Puede ser que el paciente tenga una lengua muy grande, ¿no? Uso de dispositivos extraglóticos, por ejemplo, pues una máscara laringea. Tratamos de colocar la máscara laringea y la máscara laringea no llega, ¿no? Tal vez el tamaño, tal vez una estenosis a nivel de laringe. Y incluso también cuando manejamos la vía aérea de forma quirúrgica, imposibilidad en realizar la cricotirotomía. Los anestesiólogos también hacen intubaciones, pero pues en otras circunstancias y en otras condiciones, ¿no? Ojo, el paciente que está hacia lo que es anestesiología, pues es un paciente preparado, ¿no? Muchas veces al emergenciólogo pues le llega el peor paciente, ¿no? Ese fue el paciente que estaba yendo a trabajar en la mañana, entra a las 8 de la mañana, pero salía a las 6:30 desde su casa. Acá como en Lima son las distancias mucho más grandes, ¿no? Más o menos una hora y media de viaje, y llega 30 minutos antes para tomarse un buen desayuno antes de empezar su jornada laboral, se toma 3 o 4 panes, se toma sus 2 quinoas, y justo va a cruzar la pista para su trabajo y es atropellado. No, este paciente con el estómago lleno es el que nos llega, o con el trauma facial, ¿no? Completamente comprometido, con un collarín cervical que todavía está en estudio, pero hay que asegurar la vía aérea. El paciente que va a estar la operación, muchas veces es el paciente preparado, ¿no? El paciente que se le dijo, señor, ¿sabe qué? No coma desde la noche. El paciente dice, bueno, sí, doctor, ¿cuántas horas de ayuno? Mínimo 8, no. Le dice, no, señor, cene y su cirugía va a ser a las 10 de la mañana y venga así. Y pasan evaluaciones previas, pasan su malampatía con paciencia, y si es que tiene algún problema, ya el anestesiólogo sabe, ¿no? Entonces, es un poco diferente la visión de ambos, ¿no? Pero, sin embargo, también la ASA, la Asociación Americana de Anestesiólogos, también menciona lo que es la vía aérea difícil. Es una situación en la cual un personal capacitado en técnicas habituales experimenta dificultad para la ventilación con mascarilla, intubación o ambas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos, no? Nosotros vemos un paciente, puede ser que sea, este paciente, yo lo veo bien a la señora, me dicen que está para intubar porque está saturando 70, de un patrón ventilatorio un poquito alto, ya, yo le intubo. Ya, y como está de moda, primero mi foto para el Face. Le tomo mi foto, mi selfie, voy a intubar y de repente, ¡zas! Un Cormac 3, o peor, un Cormac 4. Entonces ahí decimos, y ahora la enfermera, doctor, intubar. Entonces, esto es una vía aérea inesperada, ¿no? Son pacientes que clínicamente o físicamente nosotros lo vemos bien, aparentemente bien, pero el paciente va a ser una vía aérea difícil, o es una vía aérea difícil. Eso es lo que va el concepto. O sea, puede ser de que físicamente nosotros, ectoscópicamente lo veamos, es un paciente que está para intubar sencillo. Sin embargo, al momento que se va a realizar el procedimiento, puede ser que se complique, ¿no? Entonces, para esto es lo que tenemos que armar nuestros conceptos y preparar a todo el equipo de sus unidades para lograr atacar de forma coherente y unida para lograr estabilizar la vida del paciente. Entonces, para esto se habla de la preparación, ¿no? No solamente la preparación de mi tubito, ya voy a preparar mi ambú, voy a preparar mi tubo, mi guía, no. ¿Qué planes alternativos más tenemos, no? O, doctor, justo se malogró el pulsosímetro, no sensa. No, doctor, el tensiómetro se malogró, no está sensando. Doctor, el monitor se apagó, ¿no? Entonces, a todo esto va lo que es la preparación, el ambiente, todos nuestros equipos y nuestros medicamentos, ¿no? Esto es un gran esfuerzo que se hizo en el hospital para este año, ¿ya? Entonces, no teníamos un coche específico solo para vía aérea difícil, lo cual, en colaboración de residentes con asistentes, hemos logrado subvencionar un coche de vía aérea propio, ¿no? El cual está completamente abastecido, ¿no?
todas las cosas que podamos imaginar tiene, ¿no? Diferentes tipos de tubos, no son fotos de los insumos que tenemos, pero es muy similar. Tenemos todos los tipos de tubo, tenemos gran cantidad de cánulas, tenemos las palas curvas, palas rectas, palas articuladas, tenemos guías buggy, como acá, eh, guías metálicas, ¿no? Tenemos máscaras laringeas, tenemos, bueno, máscaras laringe Procel, tenemos nuestro videolaringoscopio, broncofibroscopio lo tenemos, pero lamentablemente por no tener el insumo y el protocolo para la desinfección, lo tenemos solamente guardado. La cánula de traqueostomía tenemos cánulas de traqueostomía, más no así cánulas de cricotilotomía. Ya. Entonces, tenemos todos estos equipos, todo puesto en nuestro coche de prueba. Entonces, para las técnicas de manejo de la vía aérea, uno de los más importantes es el manejo del AMBU, ¿no? Bueno, lo que es el AMBU, la máscara bolsa facial. La forma de agarrar es muy importante, veo que tenemos que hacer un sello para la ventilación del paciente. Otras técnicas importantes, pues las máscaras laringeas, la intubación endotraqueal, los fast track, el videolaringoscopio, el broncofibroscopio, la cricotilotomía, estiletes y la intubación retrógrada, ¿no? Son varios tipos de máscara laringea, los cuales los vamos a ver. Varía solamente el nombre, pero la forma de colocación es igual para todos. ¿Ya? Entonces, solamente con 2 dedos que se introduce por la boca del paciente, introducimos hasta fijarlo en el inicio de las cuerdas vocales. ¿Ya? Varía solamente por la cantidad de aditamentos que van a tener. El videolaringoscopio, ¿no? Que sí realmente nos ayuda para una mejor visualización y esto pues disminuye la incidencia de intubaciones fallidas debido a que pues su ángulo de apertura eh, visual es mucho mejor, un broncofibroscopio que nos permite ver la totalidad de la vía aérea. Y esto es lo que es el videolaringoscopio, ¿no? Nos ayuda a visualizar. Recordemos que cuando se intuba al paciente con una pala normal, lo que visualizamos hacia el fondo solamente nos permite una apertura pequeña de 15 grados, no más, en la mejor condición, haciendo todas nuestras artimañas, que lo sentamos un poquito a 30 grados, usamos más fuerza, lo sedamos bien al paciente. A pesar de todo eso, solamente llegamos a un 15% de apertura de la vía visual. Sin embargo, como la cámara se encuentra en la porción distal de la pala del videolaringoscopio, nos va a permitir hasta 60 grados de apertura visual. Por ende, la tasa de incidencia de fallos con el videolaringoscopio es mucho más baja. Obviamente, si nosotros ya analizamos al paciente y lo vemos, decimos, bueno, ese paciente me parece que es una vía aérea difícil. En tal caso nos adelantamos, decimos ya, para no estar corriendo, porque lo peor que puede pasar es de que ya, lo voy a intubar, veo, miro, no puedo. Pásame el buggy. La enfermera, doctor, el buggy lo usaron en el segundo piso, está sucio. Pásame mejor otra guía. Ya, doctor, la guía está por allá. Dice, bueno. No, mejor pásame una máscara laringea. Ah, ya, la máscara está por allá. Pásame el videolaringoscopio, doctor, se acabó la batería del videolaringoscopio. Entonces, eso es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Entonces, todos los equipos tienen que estar ya preparados y nosotros visualizar, decir, ah, ya, este paciente puede ir mal, ya mejor traen el videolaringoscopio y probamos la intubación de una vez con este paciente. Esto es un set de cricotilotomía, ¿no? Con una ABOCAT más o menos 14, se ingresa a la altura de la membrana cricotiroidea, se aspira aire, se deja el trocar de plástico, se pasa una guía metálica, se pasa un dilatador pequeño y después se pasa la cánula de cricotilotomía, ¿no? El procedimiento no debe durar más de 2 minutos, ¿no? Es realmente un procedimiento rápido.
Igual, pues la intubación con una guía metálica. Muchas veces se acaban las guías metálicas y no sé si es que les haya pasado en sus hospitales. Agarran un cable de cobre, lo cortan más o menos a unos 35 centímetros y esto es lo que nos van repartiendo. Eso suele pasar, ¿no? Obviamente, pues el tener un equipo que sea netamente dirigido al uso de la vía aérea, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Lo que vemos acá también es una guía buggy, vamos hacia acá, mucho más sencillo para la intubación y el control de la vía aérea. La intubación retrógrada, ya, entonces muy similar a la crico, pero empezamos hacia abajo, ¿no? Más o menos a la altura del segundo o tercer cartílago. Nos dirigimos en la línea media, nos dirigimos hacia la parte cefálica, pasamos habitualmente es un AVOCAT 14, pasamos una guía metálica, que la extraemos a la altura de la boca, fijamos el agujero de Murphy del tubo endotraqueal y pasamos el tubo por ahí, ¿no? Entonces, así aseguramos la vía aérea y después se retira ya la guía metálica. Intubación retrógrada. Eh, Sin embargo, hay que identificar la mayor cantidad de predictores, ¿no? La mayor posibilidad de fallos que se puedan presentar en el paciente, ¿no? Predictores anatómicos complicados que lo vamos a poder rápidamente en el paciente es un paciente obeso. Un paciente que tal vez por el trauma facial que tenga una apertura bucal pobre, que esté con un collarín cervical que no nos permita movilizar el cuello, un paciente obeso con cuello corto, paciente con micrognatia, ¿no? Hasta la parte del mentón metida, o macrognatia, ¿no? Con todo para adelante, o una lengua muy grande, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que ir identificando y esto se divide pues en lo que son 4 dimensiones, ¿no? Laringoscopía difícil, ventilación difícil, dispositivo extraglótico difícil y cricotirotomía difícil. A esto se añade una quinta dimensión que vendría a ser la laringoscopía y la intubación, que van juntos de la mano. Entonces, podemos detenerlo como solamente como un concepto, pero es, a pesar de que se pueden olvidar al momento de la intubación, y peor todavía cuando intuba, trata de intubar la primera, y ya para la segunda intubación, dos, que estamos hecho un manojo de nervios porque no sabemos qué más nos puede pasar. Tal vez el equipo falló, tal vez nosotros fallamos, tal vez el paciente no era lo que nosotros esperábamos, pero pues nos vamos olvidando las cosas, nuestro estrés aumenta, las complicaciones aumentan, entonces tratemos de hacer un esquema mental propio con el cual nos podemos ayudar para pues estabilizar la vida del paciente. Las mnemotecnias, tanto en inglés como en castellano, Marco Lemon, Roman Gemir, Corto Smart y Raro Rots, ¿no? Solamente como esquemas. Recordemos que para la dificultad de la laringoscopía y la posterior intubación, pues existen 3 ejes, ¿no? El eje de la boca, el eje de la faringe y el eje de la laringe, ¿no? Estos 3 ejes son completamente, pues, muy diferentes del uno del otro, ¿no? Su orientación es completamente diferente. Pero ¿qué pasa si ponemos una almohadita debajo de la cabeza del paciente? El eje faringio y el eje laringio son casi ya paralelos, ¿no? Solamente una inclinación de 30 grados o 35 grados, pues nos va a permitir hacer esto. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos una hiperextensión del paciente, ¿no? Hiperextendemos el mentón con la frente, los 3 ejes, oral, faringio y laringio, pues se van a alinear casi por completo. ¿Pero qué pasa si no le ponemos la almohadita? El eje faríngeo no se va a alinear por completo, ¿no? Entonces, recuerden siempre, si van a intubar, no nos cuesta nada poner una almohadita debajo de la cabeza del paciente para poder hacer una mejor visualización. Y eso lo tenemos incluso en imágenes, ¿no? Eje oral, faríngeo y laringio, le ponemos una almohadita, se alinean casi por completo el laringio y el faringio, hacemos la hiperextensión de los tres y casi están alineados por completo con el olfateo y solamente una hiperextensión, pues los ejes no se alinean por completo por la falta de la almohadita, ¿no? Entonces, radiográficamente se puede demostrar. La visualización de Cormac-Lane, ya lo dijimos, ¿no?
¿A qué le tenemos más miedo? Es un 3, ese que tenemos acá abajo, y el peor de todos, pues es un 4, cuando no vemos. Algo para que se acuerden, en lo que es la dificultad para la laringoscopía y la intubación, el Malampati, ya la revisamos, el aspecto externo del paciente, vemos acá una micrognatia, la regla del 3-3-2, 3 dedos en la boca, 3 dedos en la base y 2 dedos que va de la base hacia el cartílago tiroides, la movilidad del cuello y la obstrucción de la vía aérea, o si no, la obesidad, ¿no? La obstrucción, lo que es el EPOC. La escala malampática ya la revisamos, la evaluación del 3-3-2, esto tiene que ser acorde también al tamaño del paciente. Un paciente que mide 1,50 y nosotros medimos 1,90, vamos a tratar de poner 3 dedos en la boca del paciente. Debe ser proporcional al paciente, ¿sí? Más o menos correlativo a su contextura. Para la dificultad para la ventilación con bolsa, válvula, mascarilla, el paciente obeso con índice de masa corporal mayor de 26, pacientes sedéntulos, pacientes en los cuales sea muy poco difícil hacer el sello de la mascarilla, pacientes con barba, ¿no? Pacientes mayores de 55 años por la dificultad en la movilización del cuello y pues la restricción, también el EPOC o pacientes sometidos a radiación en la vía, ¿no? La mnemotecnia raro, ROTS, para la dificultad del dispositivo extraglótico relacionado a la restricción de la apertura bucal, alteración o distorsión de la vía aérea, vemos acá un tumor, un gran tumor cervical, restricción o radiación, el EPOC, el EPIT, pacientes irradiados, obstrucción en el cuello, ¿no? Todos van relacionados, ¿no? Y la cricotirotomía difícil, pacientes con cirugías previas, obesos, ¿no? Donde no hay donde colocar el acceso, pacientes con radiación por lesiones oncológicas, pacientes con tumores o pues con abscesos o hematomas, ¿no? Entonces, todas estas mnemotecnias, lo habitual es que nos olvidamos, ¿no? Tratemos de recordar lo más llamativo para nosotros, pacientes obesos, pacientes con dificultad para la apertura, con disminución en la movilización del cuello, ¿no? Y para la oxigenación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A qué tenemos que pensar o a qué es lo que tenemos que lograr nosotros? ¿No? Que el paciente sature más del 90%. ¿Con qué? Puede ser una máscara de reservorio, o si no con una máscara bolsa de autoinflable, ¿no? Como es la bolsa autoinflable, ¿no? El balón. Hay que evitar la oxigenación apneica. O sea, no, ya mejor lo duermo al paciente para que ya no se esté quejando y lo pueda ventilar mejor. No. Hay que tratar de oxigenar lo mejor al paciente antes de empezar la sedación o la inducción. ¿Por qué? Porque la desaturación va a ser mucho más rápida en ese tipo de pacientes. ¿Ya? Entonces, en esta preoxigenación también tenemos que tener en cuenta los antecedentes personales del paciente. Si es que ya tuvo un antecedente de una vía aérea difícil, una intubación prolongada, o tal vez ya tuvo una traqueostomía previa, si tiene un trauma facial, una cirugía de otorrino, maxilofacial, infecciones, ¿no? Malformaciones congénitas, todo esto tiene que ser valorado en este tipo de pacientes. Entonces, aquí viene un concepto importante de lo que es la vía aérea fisiológicamente difícil. O sea, fuera de todos los parámetros que encontramos, pues la obesidad, la limitación cervical, los abscesos, la apertura bucal, la visualización directa de la laringoscopía, existe también lo que es la vía fisiológicamente difícil. ¿Por qué? Porque no solamente el paciente clínicamente va a ser difícil, sino circunstancias clínicas en las cuales el paciente va a ser mucho más complejo manejarlo si no estuvieran ahí. Por ejemplo, la hipotensión arterial. Entonces, la hipotensión arterial sumada a la desaturación o a la hipoxia, pues puede generar mayor número de complicaciones en estos pacientes. Entonces, relacionado a la hipotensión arterial, un índice de shock mayor de 0,8 va a tener una sensibilidad más o menos entre un 60-70% y una especificidad de un 80% de empeorar la vía aérea difícil. ¿No? Entonces, ¿qué le damos para la hipotensión? Le podemos reponer volemia o le podemos poner vasopresores. Por ejemplo, noradrenalina si es que tuvieran, o pues dopamina si es que no contarán con el primero, ¿no? Y en el peor de los casos, como segunda alternativa a la norepinefrina, también tenemos la epinefrina en infusión o en bolos. La falla ventricular derecha también
un, un problema que puede empeorar el manejo de la vía aérea, pues el tratamiento en estos casos es solamente aportando más volumen, más podemos hidratarlo al paciente. La acidosis metabólica severa también puede llegar a empeorar la estabilización de esta vía aérea. Entonces, en este caso, si es que requiriese solamente el manejo de medio interno, tipo de administración de bicarbonato en los pacientes con acidosis metabólica refractaria. Y en el caso de la hipoxemia, pues recordemos pues, que existe un shunt mínimo, un shunt que puede ser permisible hasta un 20%, pero pasado estos valores, indica de que la sangre está pasando del lado derecho al lado izquierdo sin oxigenarse. Entonces, la hipoxemia va a ser mucho mayor en estos casos, y esto nos lo demostró el COVID, ¿no? Los shunts sobrepasaban el 40 o el 50%, por ende, los alvéolos colapsados, ¿no? Por el problema inflamatorio severo que tenía el paciente, generaba pues incrementos de shunt. ¿Qué le damos para estos pacientes? Lo intubamos y le damos PIP, o pues lo ventilamos con el balón optoinflable, o se le puede dar la opción de ventilación no invasiva también. Pero de todas maneras se le tiene que dar el soporte necesario para aperturar ese alveolo y al momento de que pase la sangre, pues este alveolo queda completamente ventilado y perfundido por mayo. ¿Por qué nos preocupa tanto la oxigenación? Porque recordemos que cuanto mejor sea nuestra preoxigenación, nuestro tiempo de desaturación, nuestro momento de desaturación va a ser mucho más lejano. Entonces, a esto se llama como un periodo de apnea segura, porque el paciente no va a estar ventilando y nos va a permitir intubar al paciente. Sin embargo, el COVID nos demostró de que no es necesario que el paciente sea obeso, sea niño, sea anciano. Pues un paciente puede ser un paciente joven, 35 años, 45 años, en el cual, a pesar de haber mantenido una buena oxigenación, una buena preoxigenación, llegando hasta, en el mejor de los casos, 95, pues nos demostraba que habían pues, puntos de inflexión de la desaturación antes de los 3 a 4 minutos. No sé si ustedes recordarán, pero sí me acuerdo. Empezamos ya. Lo oxigenábamos y obviamente el paciente nunca llegaba al 100%, pues el paciente llegaban saturando 40%, 50%, le poníamos una máscara de reservorio mientras íbamos preparando todo, porque tenemos en cola como 4 pacientes y 4 pacientes más en ventilador. Mientras íbamos preparando todo, esperábamos que ya se había preoxigenado y pues empezaba la sedación, con mejor en los casos el 90%, empezabas la medicación y no te aguantaba ni 1 o 2 minutos y el paciente se venía abajo con la saturación. Y esto era lo que pasaba habitualmente con los pacientes COVID, ¿no? Entonces, los pacientes obesos, habitualmente, a pesar de que tienen saturaciones muy cercanas al 100%, pueden durar entre 3 a 4 minutos de apnea segura. Los niños un poco más de 4 minutos, los pacientes adultos mayores de 70 años, casi hasta 6 minutos, y el paciente adulto sano, sin antecedentes, pues podría llegar hasta los 10 minutos en el mejor de los casos. Entonces va a ser necesario mantener la oxigenación en límites seguros, pero para esto vamos a requerir que el paciente, primero, esté en una posición semifóbica, ¿no? Más o menos entre 30 y 45 grados sentado. Lo que se requiere es mínimo una saturación de 90, lo que refieren es 90 más. Una ventilación con bolsa, válvula, mascarilla. Ojo, a partir del COVID, acá se debería usar siempre filtros, ¿sí? Porque pues va a generar mayor cantidad de aerosoles. Y siempre evitando lo que es la preoxigenación apneica, ¿no? No, que lo voy a dormir y después lo bolseo, no. Mejor ventilémoslo hasta estabilizar la saturación y después de eso ya lo sé, ¿sí? Entonces, vamos a ver a la posición de intubación. La posición de Hoover es solamente, pues, elevación de la cabecera más o menos unos 30 grados. Podemos elevar la cabeza, como vemos acá, o si no, pues, mejorar con la posición de frente mentón, ¿no? Mejora esto, la apertura de la vía aérea,
o si no, pues colocar una base a nivel del cuello para que la altura de la oreja esté más o menos a la altura del esternón. Esto facilita también la visualización de la vía aérea en el paciente, ¿no? ¿Qué maniobras podemos usar para ayudarnos al momento de la intubación? Pues la maniobra de Selig. Muchas veces confundimos la maniobra de Selig con la maniobra de Burp. La de Selig es para ventilación, ¿no? Recordemos que a veces estamos tan estresados o tan preocupados por la salud del paciente que empezamos a ventilar de forma desesperada. Ventila, 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 ventila. Y a veces no graduamos el PIB que tiene la bolsa autoinflable. Entonces, esto va a hacer de que gran parte del aire ya no pase a la vía aérea, sino pase al estómago. Entonces, si no controlamos nuestra fuerza, puede ser de que pues llenemos más de aire al estómago y esto a la larga trae complicaciones pues como regurgitación de todo lo que haya podido comer el paciente si es que no lo hizo ya. Entonces, lo único que se hace en la maniobra de Selig es hacer una presión hacia atrás, ¿sí? Tratamos de tapar por completo el esófago, ¿ya? A diferencia de la maniobra de Burp, esto sí es al momento de la intubación, ¿qué es lo que hacemos? Es una mnemotecnia, solamente en inglés. Para atrás, back, para arriba y hacia la derecha, ¿no? Back, up, right. ¿Ya? La idea es que esto lo haga el mismo operador, o sea, al momento estoy intubando y con mi mano aseguro. O agarro la mano de mi compañero que está a mi costado, agarro su mano y hago que fije para que yo pueda visualizar de forma directa dónde se encuentra la vía aérea. Y dejo la mano de mi compañero y intubo. En ningún momento pierdo la visión de la vía aérea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El primer intento tiene la mayor probabilidad de éxito, pero esto va a estar asociado a cómo nosotros cómo todo nuestro equipo esté preparado para afrontar esta situación. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestra unidad, si es en traumashock, o si es en nuestra UBI, o si es en nuestra UCI, o si es en nuestra UCE, tenga lo mejor en su ambiente. Una buena camilla que pueda subir y bajar, que pueda elevar la cabecera, que tenga un monitor que me pueda dar todos los parámetros necesarios, que tenga un reloj para que me controle los tiempos para los fármacos y para mi tiempo de intubación, ¿sí? Una iluminación adecuada, conexiones eléctricas buenas, ¿no? Porque conecto el videolaringoscopio y no prende, ¿no? Las mejores herramientas, no solamente una, una pala de laringoscopio, dos palas, tengamos más hojas para intubación, mínimo 3 tamaños, 5, 6, 7 o 6, 7, 8. Alternativas cuando se malogre alguna de las palas o no funcione o no podamos intubarlo. Por ejemplo, una pala articulada, una máscara laringea, un boogie, guías metálicas, el videolaringoscopio, el broncofibroscopio. Y como lo dijimos desde el inicio, que sea el operador más experimentado, ¿no? Entonces, tampoco voy a decirle no a la enfermera, oye, mándale a tu interna que me pase la medicación, ¿no? O prepárame al técnico que no conoce dónde están las cosas, decir, oye, prepárame la vía aérea. O sea, si el técnico ni siquiera sabe dónde va a estar un tubo, una máscara, una jeringa, entonces no lo voy a mandar, ¿no? Entonces, procuremos que nuestras unidades críticas sea como protocolo el personal más experimentado, ¿no? Donde sepa dónde está el resto de cosas por si faltara alguna. La idea pues es visualizar toda la vía aérea de forma adecuada pues para su posterior intubación, ¿no? Entonces todo este manejo tiene que ser para que el paciente sea manejado de forma eficaz y prioritariamente eficiente. Sin embargo, no solamente es el problema físico, ¿no? También fisiológico del paciente, sino también nuestro problema psicológico, ¿no? Porque ¿qué pasa si nosotros ya sabemos que tenemos que intubar en 20 segundos? Entramos con la pala del laringoscopio y oh maravilla, no veo nada. El estrés que empezamos a generar nosotros ante la pobre visión que tengamos de la vía aérea, nos va a generar un estrés que lamentablemente nos puede llegar a obnubilar
por más entrenados que estemos, nos puede llegar a preocupar y decir, no, ¿y ahora qué hago? Entonces, a esto es a lo que se tiene que preparar todo el equipo, ¿no? Tal vez no nos preparemos pues para la intubación más sencilla, porque es relativamente sencilla. Si, no, sí, ese paciente lo intuba, realmente lo intubamos en una y lo intubamos en una, pero ¿qué pasa si este paciente no es lo que esperábamos nosotros? Entonces, es una vía aérea completamente difícil. Entonces, la vía aérea inesperadamente difícil es la que nos va a llevar a olvidarnos nuestras mnemotecnias, a olvidarnos los cuadritos que les he presentado, a olvidarnos los algoritmos, a decir, ¿y ahora qué hago? Entonces el estrés va a hacer que nos olvidemos parte de nuestros procedimientos habituales, nos saltemos pasos del procedimiento protocolizado en nuestro hospital. Incluso puede ser de que nuestra habilidad motriz por un momento pues se vea interrumpida. Entonces es importante contrarrestar todos estos factores con pues mayor experiencia del equipo, un trabajo consensuado del médico, de la enfermera, del técnico, un entrenamiento adecuado. Nos tenemos que seguir capacitando frecuentemente. Y pues sobre todo esto, un backup de habilidades en el procedimiento de manejo de la vía aérea alternativa. Ya, no puedo con el tubo, ya, pásame la pala articulada, o pásame la máscara laríngea, pásame el buggy. Entonces, ¿qué hay otras alternativas nosotros le podemos brindar al paciente para, pues, lograr salvarle la vida? Pues más o menos, no es más o menos, es fotografías reales de nuestra emergencia. Muchas veces, a veces nos llama, ¿no? Nos llama una referencia, digamos, póngase Huancayo, póngase Chimbote, dice, doctor, tengo un paciente para referirles. Y cuando le decimos, estamos saturados, más o menos a esto es a lo que nos referimos, ¿no? Acá, hay pacientes en camilla y un paciente en silla de ruedas. Acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacientes, ¿no? Ya no tenemos tenemos camillas fijas, las cuales han tenido que jalar de un lado, y pacientes que están acá acostados ya sin monitor, sin nada, pues a la espera de terminar las evaluaciones. Entonces, a estas situaciones son a las que somos sometidos nosotros pues, en la comunidad. No es que seamos héroes, no, pero creo que de las especialidades somos los médicos que tenemos el mayor nivel de estrés, ¿no? Y esto sí hacemos en estudios a nivel internacional, pues que los burnout son más frecuentes en los médicos de emergencia, ¿no? Entonces, la intubación del médico de emergencia, pues son en situaciones extremas, ¿no? Pacientes que tomaron un gran desayuno, pacientes que no esperaban estar en emergencia y terminan pues siendo intubados. Entonces, muchas veces decimos, no, ya, lo intubamos en crash cuando llega un paciente que está, no sé, Glasgow 5, lo intubamos en crash, pero pues nuestra tasa de incidencia de intubaciones en crash no es tan frecuente. ¿Por qué? Porque la cantidad de pacientes en paro, o con Glasgow 5, con Glasgow 4, con Glasgow 3, no es tan frecuente en relación al número de pacientes que nos viene con insuficiencia respiratoria y que requieren un soporte ventilatorio. Entonces, a ese gran número de pacientes que van a venir con insuficiencia respiratoria y que requieren soporte ventilatorio, pues es mucho mayor. Y para eso nos tenemos que preparar nosotros, porque estos pacientes inesperadamente pues no pueden generar una vía aérea difícil, ¿no? Entonces el manejo de la vía aérea no se hace en ese momento. Mis unidades tienen que estar preparadas con anticipación para saber si es que el paciente llega a una vía aérea, llega un paciente para el manejo de la vía aérea, no voy a preparar en este momento, ya, trae la caja de acá, trae el de acá, trae la máscara de acá, el ventilador de por acá, no. Todo tiene que ya ser preparado con días de anticipación. Entonces, para eso existen incluso los controles y los checklists previos. Que llegue el personal de enfermería o que llegue el personal técnico y empiece a hacer el check-up. A ver, reviso mi coche de vía aérea, ¿no? Como vemos acá en esta foto, todavía no está mi coche de vía aérea, porque esta foto es de más o menos hace como 4 meses. Pero acá ya se encuentra mi coche de vía aérea acá. Es lo que está refundido ahí al fondo, pero pues al momento no lo requerimos, ¿no? Entonces, llega y dice, ah, ya, ¿cuántos tubos tengo? Tengo tubos 7, 8, 9, ya, muy bien, tengo mi pala, ¿funciona? ¿No funciona? Sí, sí funciona. El violaringo, pan, lo prendo, ah, ya, sí funciona. Entonces, la preparación para el manejo de la vía aérea difícil no es en el momento en el que llegue el paciente. Es días previos, semanas previas, ¿no? Antes de que este paciente llegue y ponga en riesgo su vida con nosotros, ¿sí? Eh, este es un estudio que se hizo en UCI, ¿ya?
Este estudio indica de que si logramos intubar a un paciente en el primer intento, el número de complicaciones es menor, pero si lo intubamos en el quinto intento, ojo, y con videolaringoscopio, el número de complicaciones va a ser mucho mayor. Por ejemplo, ¿qué complicaciones? Las más frecuentes: hipoxemia, inestabilidad hemodinámica, vómitos y edema en la vía aérea. Entonces, pero esto no solamente va de la mano con las complicaciones del paciente, sino con el estrés médico en ascenso también. Porque recordemos nosotros que en algún momento nos hemos enfrentado a una vía aérea difícil, nos hemos dicho, ya, lo estoy intubando, no puedo una, no puedo dos. A la tercera, como la pensamos y decimos, ¿hay alguien más? Porque a veces estamos solos en el lugar. ¿Hay alguien más que puede intubarlo? Y ¿sabes qué? Llámate al anestesiólogo. O ¿sabes qué? Llámate al de la UCI. Que vengan y me apoyen. O estamos solos, ya, vamos por la cuarta, no, vamos por la cuarta, vamos por la quinta, en la quinta ya no sabemos ni siquiera qué hacer. Aparte de que estamos sudando, estamos temblorosos, el paciente ya se murió también, ¿no? Entonces, esto no solamente va de la mano con el número de complicaciones, sino también va con un estrés médico mucho mayor, ¿sí? El resto de complicaciones que se pueden presentar, ¿no? Si es que no se hizo la intubación en el primer intento, pues intubación esofágica, han llegado a saturar hasta el 10%, saturaciones de menos de 70, aspiración, hipotensión, trauma en la vía aérea, han hecho paro, bradicardia, la lengua espasmo, ¿no? Y en el otro, pues acá no se llegó a documentar qué llegó a pasar con el paciente. Entonces, como les estaba mencionando, si uno se pone a buscar en internet, entonces ya necesitamos una lista de comprobación. Entonces, los grandes hospitales casi todos lo tienen, ¿sí? Entonces, son checklists para pues la intubación del paciente. Entonces, vamos a decir, ya, evaluó al paciente, ya, posibilidad de vida difícil, entonces va a marcar. Insumos, tenemos todas las drogas, tenemos fentanilo, midazolam, propofol, ketamina, tiopental, tenemos todo, ya, cocaína, perfecto. Tenemos tubos, tenemos palas. Entonces, los equipos están funcionando correctamente. ¿Se intubó o no se intubó? ¿Se pudo al primer intento, al último, al tercer intento, quinto intento, décimo intento? No lo sé. Entonces, estas listas de chequeo para la intubación existen en casi todos los hospitales y pues va a depender de nosotros poderlas adaptar a nuestra realidad, ¿no? Porque hay ejemplos de checklists de varios hospitales y también para pacientes COVID. Sin embargo, pues existe lo que es el estudio Vortex, que nos indica también una serie de secuencias pues para la intubación del paciente, ¿no? Dependiendo de cuál vaya a ser su abordaje, ¿no? La manipulación, los dispositivos que se puedan usar y cada dispositivo pues va siendo descartado dependiendo de la complejidad de la vida en el paciente. Finalmente, es lo que a veces nos pasa, ¿no? Como dice la ley de Murphy, cualquier cosa que pueda ir mal, va a ir mal. Justo ese día no verificaste de que haya tu número 8 o número 7 y ese día te llega un paciente para intubar delgado. Justo el día que no está funcionando el laringoscopio, llega un paciente de vía aérea difícil. O lo que a veces nos pasa, ¿no? Estamos comiendo nuestro pan, le estamos echando una mantequilla que nos cae el pan y nunca se va a caer sin mancharse. Siempre se da la vuelta y se cae. Siempre se ensucia todo el pan. Eso es lo que nos dice la ley de amor. Todo lo que tal vez nunca te fue mal, el único día que no haces tu checklist, pasa algo que lleva a unas complicaciones catastróficas en ese día. Entonces, a eso es a lo que tenemos que prevenir, ¿no? A eso es a lo que tenemos que proyectar. Ya. Entonces, ya, yo lo voy a intubar, ya tengo mi laringoscopio, tengo mi tubo endotraqueal. Pero ¿qué pasa si no puedo? ¿Qué pasa si ese día justo el tubo endotraqueal tiene hueco el cable? ¿Qué opción tengo? Ahí vienen lo que son los planes, plan B, plan C, plan D. La ventilación con dispositivo, bolsa, válvula, mascarilla. El plan C, el uso de dispositivos supraglóticos. Un plan D, o el manejo de la vía quirúrgica de la vía aérea, ¿no? Entonces,
Esto es prevenir antes de que suela ocurrir el evento catastrófico en estos casos del manejo de la vida. Como casi última recomendación, pues la recomendación de abortos para pacientes COVID es una estrategia pues para abordar de forma óptima a los pacientes con COVID, la cual fue muy útil, pues va pues determinando según el intento. El primer intento, máscara laringea, Macintosh con buggy, rescate primario con, si es que no se puede, pasamos a máscara y vamos descartando cada una de estas actividades, ¿no? Muy importante la posición de rampa, la oxigenación óptima, los medicamentos estandarizados, y esto pues es una serie de parámetros y escalas que se pueden descargar en cualquier momento y lo pueden utilizar en sus hospitales. Para que puedan recordar solamente la parte final, un algoritmo bastante resumido de lo que es la vía aérea. Si el paciente vive inconsciente sin respuesta o agónico, ¿sí o no? Si el paciente está en esas circunstancias, si no, nos preguntamos, ¿una vía aérea difícil? No tiene una vía aérea difícil, lo intubamos, ¿no? Con esa rápida. Si tiene una vía aérea difícil, pasamos al algoritmo de vía aérea difícil. Si el paciente está inconsciente, no respira bien, está agónico, lo intubamos en crash, que son, como ya lo dijimos, son los menos frecuentes. Pero ¿qué pasa si todo falla? Entonces, acá en el algoritmo de crash de la vía aérea, intubarlo en una con el paciente inconsciente o con lo mínimo de sedación. Vía aérea difícil indica pues ventilación con bolsa, válvula, mascarilla o con un dispositivo supraglótico. Si todos estos tres fallan, nos vamos al algoritmo de vía aérea fallida, que quiere decir que es quirúrgico el paciente, ¿sí? Un pequeño corte quirúrgico y entramos con la cánula de cricotirotomía. Entonces, ¿qué es lo que quiero que se lleven acá? Hay desafíos importantes. ¿Qué es lo importante de todo esto? Que la hipoxemia y la hipotensión arterial son nuestros enemigos, ¿sí? Una preoxigenación adecuada, óptima, antes de la intubación va a ser óptimo para la sobrevida del paciente y la intubación adecuada. La hipotensión como factor agravante nos puede llevar incluso a la muerte del paciente si es que no la controlamos previo al manejo de la vida, ¿sí? La preoxigenación es una herramienta importante, aumenta el tiempo de apnea segura, entonces nos da el tiempo necesario para poder organizarnos, prepararnos y prevenir cualquier evento adicional que pueda pasar durante la intubación, ¿no? Y pues debemos disponer de alternativas, ¿sí? Si tal vez en ese día no tengo tubos, tal vez tengo un buggy, tal vez tengo una máscara laringea, tal vez tenga una cánula de crico, todas las alternativas necesarias que nos pueden ayudar a solucionar el fallo de nuestra primera medida de abordaje, ¿sí? Entonces, tener siempre maniobras alternas para el soporte oxigenatorio y ventilatorio del paciente. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias, doctor André Ponce. Al público presente les invitamos a realizar sus preguntas a través del chat o levantando la mano para poderles permitir el micrófono. Si hubieran preguntas, lo pueden hacer. Aparentemente no hay preguntas, doctor. Todo quedó muy claro. Ya, pasamos a la siguiente entonces. Sí, ahí hay una pregunta. Ah, ya. Ojo, el uso de relajantes musculares es controversial, debido a que es cierto que la intubación CRASH nos va a permitir hacer una intubación mucho más rápida y habitualmente la hacemos sin sedación por el estado del paciente. Un Glasgow 3, un Glasgow 5, es mucho más rápido. El problema del relajante muscular va a ser cuando nosotros lo administremos, el paciente va a venir a paro respiratorio, ¿sí?
y realmente nosotros no sabemos a qué nos estamos enfrentando en ese momento. Si el paciente va a hacer una vía aérea difícil, que en ese momento desconocemos, o sea, de primera mano, yo entro o trato de entrar y el paciente se agita, bueno, lo puedo sedar un poco. Si ya cuando ingreso y visualizo y no veo nada y es un Corma 4 y ya lo relajé, ahí voy a estar en aprietos, porque el paciente en paro respiratorio va a ser mucho más complicado de intubar que un paciente que no esté en paro respiratorio y que tenga una vía aérea difícil, porque al menos me va a permitir ventilarlo. Y la ventilación al menos me va a dar el soporte para que yo pueda decir, ah, ya, preparemos, no sé, el laringoscopio, o preparemos la máscara laringea. Pero o sea, el problema va a ser de la vía aérea difícil en el uso de relajante. Si no hubiera una vía aérea difícil y el paciente solamente se agita y ustedes ven que sí lo van a poder intubar, intúbenlo, le pueden poner el relajante muscular, no habría ningún problema. Pero si ustedes ven que va a ser una vía aérea difícil, absténganse de poner mejor el relajante muscular. Y ya, a ver, ¿cuántas pruebas se pueden hacer? Ya, habitualmente lo que dicen, ¿no? Que la intubación se tiene que dar en el primer momento, ¿sí? En el segundo momento debería ser que nosotros pensemos en una alternativa. O sea, ya, usamos, nuestro primer intento tiene que ser el mejor intento de todos. Todas nuestras armas tienen que salir en el primero, como dicen, ¿no? Sacamos las garras en el primer intento. Al momento de hacerlo, visualizamos, observamos, tratamos y vemos que en algo falla o en algo no podemos acceder. Nuestro segundo intento tiene que estar dirigido a corregir esa falla o mejorar el insumo que estamos usando. Si al momento de corregir el segundo intento y vemos de que nuestra alternativa B no funcionó, ¿no? Puede ser la ventilación que esté fallando, puede ser la máscara que esté fallando, o el videolaringoscopio que esté fallando. Habitualmente en el tercer o cuarto intento ya deberíamos estar pensando en la vía quirúrgica, no llegar al quinto, ¿no? Muchas veces los americanos usan el primer intento, ya, videolaringoscopio, segundo intento, broncofibro, no pueden, tercer intento, entran a traqueostomía, a cricotirotomía. Entonces, al tercer intento los americanos ya están entrando a crico, pero ojo, ellos tienen pues la mayor cantidad de insumos posibles, ¿no? Entran primero con broncofibro, con un videolaringo y segundo con un broncofibro. Nosotros, a diferencia de nosotros, pues entramos siempre con una pala, entramos, visualizamos. Segundo intento ya, puede ser videolaringo o máscara laringe. Tratamos, no se pudo, con el buggy no se pudo, pues tercer intento, muy posiblemente ya requiera ser quirúrgico, ¿no? Los dispositivos de ventilación a presión positiva en pacientes con trauma deberían evitarse para no llegar a riesgo de aspiración y solo hacer la preoxigenación. Bueno, en trauma existe un acápite muy especial debido a que el manejo externo de la vía aérea del paciente o puede ser un trauma facial que no te permita la oxigenación adecuada, ¿no? Pero para lo que es la aspiración, el dispositivo a presión positiva, si uno gradúa arriba la perillita, o sea, no va a ser necesario que se llegue a aspirar el paciente, ¿no? Entonces, la graduación de la perilla es importante para pues, la ventilación adecuada del paciente entrante, ¿no? Y se puede dar la preoxigenación con máscara de reservorio si es que el paciente puede ventilar todavía. Si no, se gradúa la perilla 5 de PIP, que eso más o menos equivale a unos 20 milímetros de mercurio, que es más o menos la presión del esfínter esofágico inferior, y esto nos permite hacer una ventilación adecuada para no aperturar el esófago para incrementar la presión intraabdominal.